El día de hoy vamos a oír la ponencia del profesor Miguel Ángel Muñoz García, que es abogado de la Universidad Javeriana, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, máster en Razonamiento Probatorio de las Universidades de Girona y de Génova, doctor en Derecho de esta universidad. Se ha desempeñado como abogado socio de la firma Hidrobo y Asociados, asesor en Derecho Penal y relator del Ministerio de Justicia en temas de lavado de activos. Y actualmente es profesor e investigador del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Es autor de varios libros y artículos de investigación sobre teoría del delito, derecho penal económico, derecho procesal penal y razonamiento probatorio. Su campo de investigación en razonamiento probatorio tiene que ver con la valoración de la prueba, la interacción de la dogmática con el razonamiento probatorio, la prueba de los estados mentales, la teoría general de los estándares de prueba en el proceso penal, su incidencia en la estructura de la casación penal y la formulación de teorías del caso y técnicas de litigación a partir de la elaboración de estándares probatorios. Eh, Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Le voy a pasar acá el micrófono para que se oiga mejor. Vamos a hacer lo siguiente. Usted tiene unos 40 minutos para hacer una presentación de su ponencia. Posteriormente, le vamos a ir dando el uso de la palabra a los participantes que tengan algún tipo de comentario que quieran compartir con usted. Entonces, por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias a los que están aquí presentes, a los que están conectados. Un agradecimiento al Centro de Investigación de Filosofía y Derecho de la Universidad por tan honrosa invitación para permitirme compartir con ustedes algunas ideas que vieron plasmadas en el documento que previamente se les envió, que hacen parte de la preparación de un artículo que pues pienso publicar en el siguiente semestre y que estoy en este momento trabajando. Entonces, como lo indica el título de la ponencia o el escrito, pues la idea es tratar de construir una metodología de acreditación del dolo según el estándar más allá de toda duda razonable. Porque me parece que es un tema relevante, porque tradicionalmente en la literatura jurídico-penal se ha tratado el tema del dolo de una forma sustancial, evidentemente sin una conexión con el razonamiento probatorio, a tal punto que los libros que hoy en día tenemos como referentes en materia de prueba del dolo no han hecho esa relación o esa asociación en el sentido de cómo sus conceptos deberían acoplarse o estructurarse con el razonamiento probatorio, primero del fiscal y posteriormente del juez, que va a ser el encargado de valorar la prueba en conjunto. La teoría del delito, que es el área que se encarga precisamente de abordar estas cuestiones sobre el dolo, pues se ha encasillado básicamente en un discurso que tiene que ver más que todo con la preeminencia de un estado mental sobre otro. Es decir, hay unas teorías que al interior de la dogmática penal pues enfatizan en la idea de que el dolo como tal es conocimiento, que el dolo como tal puede ser voluntad o intención, o debería ser más que todo intención o voluntad. Hay unas tesis mixtas, pero en últimas la dogmática no ha enfrentado ese desafío que creo que es imprescindible de tratar de conectar la dogmática penal, es decir, los conceptos como tal, que hacen referencia al dolo con el razonamiento probatorio, y eso es algo que pues a mí me ha llamado la atención desde hace bastante tiempo. Entonces, el orden de la ponencia va a ser de la siguiente manera. Voy a explicar un poco el estado del arte sobre el tema del dolo de una manera muy sucinta porque creo que lo más relevante sería la propuesta de asociación o interacción entre la dogmática con el razonamiento probatorio y después hacer una propuesta sobre los criterios o mejor las reglas de la experiencia que yo creo que son imprescindibles a la hora de abordar la prueba del dolo más allá de toda duda razonable. Bueno, en primer lugar, el dolo como tal hace parte del tipo subjetivo en la teoría del delito, pues hace parte de la tipicidad subjetiva, es decir,
es imprescindible para hacer el juicio de adecuación típica tratar de adecuar la conducta a la modalidad subjetiva de que se trate, bien sea el dolo o la imprudencia. El artículo 22 del Código Penal nos trae precisamente una definición del dolo que algunos autores consideran que es de estirpe finalista, es decir, a partir de la idea del finalismo, según la cual el dolo es conocimiento y voluntad de realización de los elementos del tipo objetivo, se ha estructurado a partir del artículo 22 del Código Penal una definición de lo que se debería entender por el dolo. No obstante que en el inciso segundo nos trae la definición del dolo eventual como aquel tipo subjetivo en virtud del cual el sujeto que actúa dolosamente a título de dolo eventual conoce la alta probabilidad del resultado típico, pero aún así deja su no producción ligada al azar, librada, perdón, al azar. Eso es lo que tenemos a la luz del derecho positivo. Tenemos, desde luego, toda una doctrina de antaño en la dogmática alemana que nos ha hecho que el dolo, pues, se refiere a esos dos estados mentales, el conocimiento y la voluntad. Tenemos un dolo directo de primer grado en donde predomina la intención del sujeto, que considera como meta de su acción la realización del tipo. Tenemos un dolo de segundo grado en donde el sujeto considera como segura la realización del tipo como consecuencia de su acción, y tenemos el dolo eventual entendido precisamente como esa alta probabilidad de realización del tipo con la acción, pero el sujeto deja el resultado librado al azar. Entonces tenemos dos estados mentales de referencia, el conocimiento y la voluntad. En ese sentido, la idea es tratar de discutir un poco desde el punto de vista de la filosofía analítica del lenguaje, de Wittgenstein en particular, qué interpretación podríamos plantear sobre los estados mentales, porque tradicionalmente en la jurisprudencia y en la doctrina se ha considerado que estos estados mentales hacen referencia a estados internos que hacen parte del fuero interno de la persona, que en principio no se pueden conocer precisamente porque son estados mentales internos de difícil prueba. De hecho, ese ha sido un leitmotiv a lo largo de la literatura sobre el dolo, la idea de que este concepto como tal ya aplicado a un caso concreto tiene una dificultad probatoria. Y la dificultad probatoria, pues yo creo que parte de una idea que también ha sido muy marcada en la dogmática penal, y es entender que todo lo subjetivo, todo lo interno es algo subjetivo, todo lo objetivo es algo externo a la mente del sujeto. Es lo que algunos autores han denominado el dualismo cartesiano, el dualismo mente-cuerpo. En la historia de la dogmática ha sido muy característico del discurso sobre el dolo, pero en mi opinión, pues podríamos enfocar el asunto desde otro punto de vista. Wittgenstein tiene un libro que se llama Las investigaciones filosóficas, y en ese libro pues plantea algunas ideas sobre filosofía del lenguaje que son, creo, útiles para encarar de mejor forma la cuestión y sobre todo para tratar de comprender algunos acercamientos a la prueba del dolo que en mi opinión la jurisprudencia ha hecho de manera correcta, que voy a referirme a ellos más adelante. Pero yo creo que los estados mentales no deberían entenderse como entes internos, intangibles, inmateriales, que trabajan detrás de un rostro como fachada, así lo decía Wittgenstein, sino que, como él mismo lo dijo, un proceso interno requiere criterios externos. ¿Qué significa que un proceso interno requiera criterios externos? En mi opinión, tal como lo he podido leer, pues investigando la literatura relevante sobre Wittgenstein, él lo que quiso decir es que lo mental tiene una significación social a partir de los actos que la persona como tal realiza, es decir, no hay que tratar de construirse ese error categorial como lo diría Gilbert Riley en un libro que se llama El concepto de lo mental, imaginándose lo mental como una entidad ontológica adicional que se aloja en el cuerpo físico, sino que lo más importante es entender que los seres humanos como tal, cuando actuamos, cuando estamos en la plenitud de nuestros estados mentales, estamos actuando y demostramos con nuestras actitudes esos estados mentales. Es decir, los estados mentales tienen un reflejo o se expresan o tienen un significado
en un contexto social, en el marco de unas reglas o unos juegos de lenguaje, como él lo decía. Eso me parece útil para entender que el dolo relevante en el proceso penal no tiene que ser una indagación difícil de hacer con base en el fuero interno de la persona, en base en lo que pudo haber pensado o en base a lo que pudo haber querido en un momento anterior, porque claramente la investigación penal tiene que ver con un hecho que ya ocurrió, con un hecho típico, antijurídico y culpable que ya tuvo ocurrencia en un marco espacial y temporal definido, sino que nosotros podemos, a partir de unos criterios sociales, interpretar los estados mentales. Es decir, podemos acceder al significado de los estados mentales y en este caso podemos acceder al conocimiento que tuvo el sujeto o que pudo haber tenido el sujeto o su voluntad en el momento del hecho con base en unos criterios sociales de interpretación, con base en unas reglas sociales que creo que son útiles para averiguar o para tratar de dilucidar qué fue lo que el sujeto conoció o qué fue lo que quiso, dependiendo de la imputación que haga la fiscalía, bien sea un dolo de primer grado o un dolo eventual. Si esto es así, si no hay necesidad de hacer esa o de incurrir en ese error categorial, sino pensarnos los estados mentales como fenómenos que podemos atribuir con base en criterios a partir de lo que el sujeto ha exteriorizado, con base en su contexto social, pues yo creo que lo importante entonces es tomar una postura sobre cuáles serían esas posibles reglas sociales, yo las denomino así en mi tesis, doctora, reglas sociales de imputación del conocimiento que serían relevantes para atribuir el estado mental del conocimiento como estado mental prioritario de preferencia en el concepto de dolo. Es decir, yo parto de una concepción cognitiva del dolo en donde considero que el dolo mínimo que podría ser objeto de imputación es el dolo eventual, es decir, eh, basta con que, para que se pueda hacer la imputación dolosa, con que se le atribuya o se le impute al sujeto activo del delito, el conocimiento de la alta probabilidad de realización del tipo como consecuencia de su acción a partir de una actitud de indiferencia. Entonces, como ese es el dolo mínimo imprescindible para imputar el dolo, mientras que yo entiendo que el dolo de segundo grado o el dolo directo de primer grado son intensificaciones, bien sea de la intención o bien sea del conocimiento, yo parto de la base de que el dolo mínimo para imputar es el dolo eventual. Y para ese dolo eventual, el estado mental de referencia es el conocimiento. El dolo, como tal, es un concepto que aparece en la teoría del delito, pero tiene como un objeto de referencia un estado mental que es el conocimiento. Es el conocimiento sobre la aptitud de la propia conducta para, algunos dirían, crear un riesgo jurídicamente desaprobado, desde un esquema funcionalista, desde un esquema mucho más cercano al finalista, la aptitud que tuvo el sujeto de conocer los elementos del tipo, previendo la alta probabilidad de su realización, dejándolo al azar. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas reglas sociales de la experiencia que podrían ser útiles para que el fiscal pueda orientar su teoría del caso y por lo tanto pueda lograr esa prueba del dolo más allá de todo razonable? Tradicionalmente, por ejemplo, en la literatura procesal, en la literatura probatoria, se habla mucho de reglas de la experiencia, las reglas de la experiencia como aquellas eh, reglas sociales que parten también del mundo de la experiencia, que nos permiten entender cómo funciona el mundo, que nos permiten hacer predicciones, que nos permiten valorar la prueba. Eh, con base en un autor que me influyó mucho, Ramón Ragués y Vallés, que pues escribió una obra muy relevante hace unos años sobre el dolo, eh, él hizo esa tentativa inicial, ese intento inicial de construir, de sistematizar unas reglas de la experiencia que yo complemento en mi tesis doctoral y que pretendo pues desarrollarlas de manera un poco más sintética en el artículo que les he propuesto. Por ejemplo, voy a hacer como el enunciado de las 10 reglas, que no son un enunciado taxativo, pero que creo que pueden orientar la valoración sobre la acreditación del dolo y que pueden desde luego orientar a un fiscal a la hora de estructurar su teoría del caso, si es que quiere, desde luego,
probar el dolo más allá de todo razonable. En primer lugar, hay una regla de la experiencia social que yo denomino el riesgo, es decir, hay conductas que por su gravedad socialmente se valoran como muy ligadas a la producción de ciertos resultados. Ese podría ser un indicador. Eh, el segundo indicador, conocimientos mínimos, es decir, toda persona normal y debidamente socializada posee ciertos conocimientos, muy ligado con el anterior, porque el anterior solamente hacía referencia a la conducta riesgosa en sí. Este segundo indicador parte de la necesidad o de la o de esa o de esa o esa regla social según la cual cualquier persona pues debidamente socializada sabe que a partir de determinados medios puede lograr determinados fines según la experiencia. Eso es lo que, por ejemplo, otro autor relevante en este punto, Daniel González Lagier, denomina el principio de racionalidad mínima, en virtud del cual, dependiendo de el uso de ciertos medios, según la experiencia, puedes obtener o puedes alcanzar determinados fines. Entonces, por ejemplo, cualquier persona normal y debidamente socializada sabe que dispararle a una persona con un arma de fuego en el pecho es una conducta altamente riesgosa para causarle la muerte, puñaladas en el pecho o en una zona vital del cuerpo, o, por ejemplo, utilizar una soga para asfixiarla. Bueno, según los conocimientos ontológicos y nomológicos de una persona debidamente socializada, ese criterio nos permite pues atribuir la imposibilidad o la inverosimilitud que tendría el alegato de una persona de no saber que esos comportamientos riesgosos pueden generar esos resultados típicos. Hay un tercer indicador que yo denomino contexto situacional, que nos sirve para medir la confianza racional en la no realización del tipo. Es decir, según el contexto, la persona podría hacer un pronóstico de alta peligrosidad o de baja peligrosidad. Y esto la jurisprudencia normalmente lo ejemplifica, por ejemplo, en casos de accidentes de tránsito, en donde ha casado sentencias, en donde se ha condenado por dolo eventual, en la medida en que para la Corte, por ejemplo, conducción antirreglamentaria o conducción ilícita a las 2 de la mañana, pues da cuenta de un contexto en donde no es muy alta la probabilidad de generar un resultado, por lo tanto, el sujeto no pensó que estaba creando un riesgo alto de realización de algún tipo contra la vida o la integridad personal. Entonces, el contexto situacional hace referencia a esas circunstancias especiales que permiten medir la confianza racional que puede tener un sujeto en la no realización de un tipo penal. Un cuarto indicador que denomino transmisiones previas de conocimiento, según el cual se puede imputar o atribuir el conocimiento del riesgo típico a una persona, de una persona a partir de las transmisiones de información que haya recibido previamente. Este pues es muy común, muy frecuente, si uno analiza, pues si uno lee sentencias de la Corte o inclusive de tribunales inferiores o de juzgados, siempre esta es una regla de la experiencia relevante para imputar al sujeto el conocimiento de la realización del tipo, porque un tercero le transmitió una información que puede ser relevante para que él pueda advertir la posibilidad de realización del tipo. Un quinto indicador, las experiencias previas del sujeto, experiencias de riesgo que haya tenido antes, que le permitirían al sujeto confiar o no confiar en la no realización del tipo. Aquí, por ejemplo, la literatura penal habla mucho de habituación al riesgo, es decir, sobre todo, quizás el autor que más habló de esto fue Gunther Jacobs en su manual, y él lo plantea en el sentido de que a veces las personas digamos, por la frecuencia de actividades de riesgo, se van acostumbrando a una situación de riesgo, pero confían en que no va a suceder nada por su propia idoneidad, por su propia habilidad. Y eso les genera una situación de habituación al riesgo que no les permite advertir la alta probabilidad de realización de un resultado típico. Entonces, eso hace parte, por ejemplo, de la experiencia previa, por ejemplo. Un sexto indicador podría ser la exteriorización, es decir, lo que el mismo sujeto activo exteriorice verbalmente o por una conducta con un significado inequívocamente delictivo. Antes, durante y después el sujeto por actos concluyentes o de manera verbal puede exteriorizar un conocimiento relevante sobre la realización o la futura o la actual realización del tipo penal.
Eso es muy frecuente leerlo en las sentencias pues, en la parte emotiva de las sentencias en relación a la confesión, por ejemplo, del imputado, o cuando renuncia a su derecho a guardar silencio y entonces declara en el juicio oral que supo algo, o un testigo en el proceso concurre para advertir básicamente que ese sujeto dijo algo antes, durante o después. Bueno, esa es una regla de la experiencia clásica para atribuir el conocimiento. Otro indicador relevante es el rol social materialmente ejecutado, es decir, se pueden atribuir conocimientos relevantes para el dolo también dependiendo del rol que tenga el sujeto. Es decir, el rol materialmente ejecutado en un contexto determinado, eso puede ser relevante para atribuir conocimientos relevantes para la imputación de dolo. Por ejemplo, en España hace muchos años se sortió un proceso penal por intoxicación con un aceite que se denominó, bueno, no me acuerdo el nombre del aceite, creo que era el caso del aceite de colza, y en el proceso se determinó que este aceite se estaba elaborando con una sustancia tóxica para el ser humano, la anilina, y el empresario que fue acusado por este delito, no recuerdo exactamente el delito, creo que fueron lesiones personales por el tema de las lesiones causadas por el consumo de esta sustancia. El argumento de la Audiencia Provincial de Barcelona en esa época fue que esta persona pues tenía conocimientos, experiencia, era un empresario muy conocido, reconocido en el ámbito de la industria de los aceites, tenía posgrados y sabía o tenía que saber que pues, la anilina era un producto riesgoso para la vida de las personas. Otro indicador relevante, los actos de evitación. Este me parece supremamente importante, sobre todo en los casos límite en donde se discute si el caso debe ser resuelto por la vía del dolo eventual o de la imprudencia con representación. ¿Por qué la dificultad de distinguirlos? Porque tienen en común, según la dogmática penal, que tanto en el dolo eventual como en la culpa con representación, el sujeto se representa a la alta probabilidad del resultado típico como consecuencia de su acción, pero digamos que el consenso está en diferenciarlos a partir de eh, la actitud que asume el sujeto frente a esa representación mental, ¿no? Mientras que en el dolo eventual el sujeto no le importa como tal si el resultado se produce o no, dejándolo librado al azar, y no interpone ninguna medida racional de control del riesgo para evitar precisamente la concurrencia de ese azar. En la imprudencia sin representación, el sujeto simplemente confía razonablemente o racionalmente, mejor confía racionalmente en que el resultado no se va a dar. ¿Y por qué puede confiar racionalmente en que el resultado no se va a dar? Pues porque interpone, porque puede que el contexto no le permita advertir una alta probabilidad de realización del tipo, o bien porque también eh, el sujeto interpone alguna medida racional de control del riesgo, solamente que la medida termina siendo tardía o no funciona en el caso concreto porque se activa de manera muy tardía para evitar el resultado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se podría ejemplificar esta regla de imputación social del conocimiento en un caso concreto? Si, por ejemplo, en un accidente de tránsito, la fiscalía está investigando si el sujeto pudo haber actuado con dolo o con imprudencia, podría uno advertir si, por ejemplo, en el pavimento hay una huella de frenado, esa huella de frenado, ese elemento objetivo, esa información de la huella de frenado en el pavimento puede ser un indicativo de que el sujeto segundos antes del choque intentó como tal frenar el vehículo y por lo tanto pues confiaba en que podía evitar el resultado, no obstante pues su medida resulta tardía o insuficiente, aunque ex ante era racionalmente lo indicado para evitar el resultado. Eso puede ser un indicador entonces importante para ayudarnos a resolver los casos límite entre dolo eventual y culpa con representación. Aparte de eso, la doctrina también menciona dos adicionales, amenaza de pena natural, es decir, este indicador también es apto para imputar imprudencia y también puede ser útil para que el juez o el fiscal tome una decisión sobre si se imputa por imprudencia o por dolo, porque en principio, pues si una persona, aparte, pues si una persona interpone una medida ex ante de control del riesgo, pues
quiere preservar sus propios bienes jurídicos o los bienes jurídicos de personas afectivamente ligadas a él que están compartiendo con él una actividad de riesgo. Por lo tanto, pues normalmente una persona que piensa en su instinto de supervivencia no deja una situación riesgosa librada al azar. Simplemente trata de controlar esa situación para evitar que precisamente se afecten bienes jurídicos propios o de un tercero, pero pues este indicador no aplicaría ya en casos extremos de, por ejemplo, delincuentes o de personas suicidas que por convicciones ya deciden, ya no les importa ni siquiera su propia integridad para cometer un delito, ¿no? Tal vez ese sería una excepción en donde no aplicaría esto, pero pues normalmente, casi siempre no es así. Normalmente una persona pues no va a poner en peligro su vida en una actividad riesgosa, ¿no es cierto? Y por último, los motivos racionales permiten identificar aquellos motivos móviles que podrían motivar a una persona a cometer un delito. Motivo económico, un motivo, bueno, pasional, esto pues también tiene una amplia cobertura en la literatura. ¿Qué es lo interesante de estos 10 indicadores que yo acabo de mencionar? Y ahí por ahí lo menciono en el texto, que de hecho el texto que ustedes tienen, pues obviamente le falta orden, simplemente se trata de ideas que he escrito, pero creo que hay que organizar todavía, está muy prematuro, pero por ahí en el texto yo menciono que estas reglas de imputación social del conocimiento se reflejan en los hechos probados, o sea, es lo más interesante, eso es lo relevante, es decir, que eh, en lugar de auscultar con base en ese error categoría que les dije en realidades internas, uno realmente puede interpretar socialmente el conocimiento que tuvo el sujeto o inclusive la intención si se imputa un dolo directo de primer grado, pero en todo caso estos estados mentales se pueden inferir o se pueden interpretar a partir de los hechos probados y los hechos probados precisamente reflejan o expresan estas reglas de imputación social del conocimiento. Y nos evita, desde luego, el gran tema que a mí siempre me ha preocupado de la arbitrariedad, ¿no es cierto? El riesgo de arbitrariedad de la decisión judicial, el riesgo de que el juez, desde luego, asuma otros criterios de decisión que no tiene que utilizar, su intuición, sus prejuicios, eh, digamos, una serie de factores que no deberían influenciarlo como tal en la acreditación del dolo, sino unos factores que creo que son racionales, que se derivan de la experiencia social, que todo el mundo puede conocer, que todo el mundo puede socializar, interpretar. Entonces nos evitan también, desde luego, el uso de lo que yo denomino también, bueno, se me olvida ahorita el nombre, el uso de estereotipos, el uso de, por ejemplo, evita o ayuda a controlar los sesgos que tenga el juez, ¿no es cierto? Yo creo que hay un sesgo, por ejemplo, de representatividad. Ya recordé el sesgo de representatividad en donde el juez falla en base a lo que ha conocido en su experiencia anterior y eso lo puede llevar a pretender que el caso es igual a los anteriores y puede llevarlo de una u otra manera a una decisión errada. Todos los sesgos que la doctrina ha identificado en materia de valoración de la prueba, pues siempre implican un riesgo de error. O decidir conforme a lo que socialmente es más, no sé, más favorable o lo que es más aceptado socialmente, en fin. Entonces, eso es lo interesante. Estas reglas sociales de imputación. ¿Y por qué hablo de imputación? Porque yo parto de la base de que pues, quien atribuye o quien imputa el dolo como tal en un primer momento es el fiscal y posteriormente quien va a validar esa imputación es el juez, una vez evalúe en conjunto la prueba. Entonces, me parece que estos indicadores son relevantes, repito, para orientar la teoría del caso del fiscal. Digamos que normalmente se piensa que las reglas de la experiencia son útiles para que el juez pueda motivar correctamente la decisión y pueda válidamente construir inferencias a partir de hechos debidamente acreditados a partir de reglas de la experiencia, pero no se ha visualizado, creo, en mi opinión, la importancia de esto a la hora de litigar, ¿no es cierto? A la hora del litigio estratégico, creo que el fiscal debería plantear para
lograr probar el dolo más allá de toda duda razonable. Y algo muy interesante, por último, y es que estos indicadores que yo acabo de mencionar, dependiendo de la base fáctica objetiva o dependiendo de los hechos, eh, pueden perfectamente validar una hipótesis de desconocimiento. También como, o sea, inicialmente son indicadores de conocimiento, pero de una u otra forma, como estas reglas, digamos, son derrotables, digamos que estas reglas de imputación social del conocimiento o estas máximas de la experiencia siempre son derrotables, puede, según la base fáctica objetiva que concurre el proceso, transformar estos indicadores de conocimiento en indicadores de desconocimiento. Entonces eso es lo interesante, ¿no? Eso es lo interesante de esto. Por ejemplo, a ver, como para poner un ejemplo rápido, en un caso que yo planteo en mi libro, un señor que trabaja como mototaxista en una vereda, es capturado en flagrancia en un retén porque la persona que pues estaba transportando traía en su mochila que habían puesto debajo como del sillín de la moto, eh, tenía un cargamento de droga. Y yo creo, y en esa sentencia es una sentencia de casación de la Corte aplica correctamente estos indicadores, o algunos de ellos, no todos, para atribuir una situación de desconocimiento a partir del indicador de rol social del taxista, que pues, normalmente un mototaxista pues no se va a, digamos, no va a verificar las pertenencias que tiene el pasajero, quien que ingresa pues al vehículo, con base en el criterio del contexto situacional, según el contexto, la ubicación del cargamento en una maleta, debajo de la silla de la motocicleta, pues con base en el contexto social la Corte dice, bueno, era imposible que esta persona pues tuviera conocimiento de la presencia de esta droga y además pues con base pues en la manera en que normalmente trabajan estos mototaxistas en las veredas, pues la Corte concluye efectivamente aquí el tribunal, pues era una sentencia de casación, entonces se estaba validando la legalidad de una sentencia de segunda instancia y la Corte convalida el razonamiento que hace el tribunal. Entonces fácilmente estos indicadores nos pueden permitir atribuir situaciones de desconocimiento. Ahora, ¿cómo se conecta? ¿Cómo se conecta esto? Que me quedan ya como 10 minutos o menos. Eh, ¿Cómo se conectaría esto con el razonamiento probatorio? Eso es como el punto clave también. Eh, el punto clave de esto y es que pues tenemos una norma, el artículo 381 de la ley 906, que nos dice que pues el juez para condenar tiene que alcanzar un conocimiento más allá de todo lo razonable acerca de el delito y la responsabilidad individual del acusado. Entonces, eh, se presenta un fenómeno extraño porque pues este criterio más allá de todo razonable, eh, este estándar, bueno, algunos no, lo denominan, no consideran que sea un auténtico genuino estándar, pero bueno, también depende de la interpretación que se le haga. El gran tema de tensión aquí es que, pues tradicionalmente nosotros no habíamos operado con un sistema penal acusatorio, esto se implementó hasta el 2004, en cambio sí tenemos una larga tradición de teoría del delito. Luego se genera pues ahí una tensión o por lo menos un desafío de saber, bueno, si nos están diciendo que la responsabilidad penal tiene que alcanzar ese estándar o ese umbral de más allá de todo razonable, eso significaría entonces que todas las categorías de la teoría del delito deberían alcanzar ese estándar. Entonces sería como lo más lógico. Y hasta el momento no conozco ningún autor que haya abordado, tal vez un artículo de Oscar Julián hace unos años, precisamente identifica esa tensión, como que ese choque entre esa tradición dogmática de la teoría del delito, la tradición anglosajona, ¿no? Que plantea un estándar que inicialmente es dirigido al jurado de conciencia y no a un juez profesional, y que pues plantea precisamente ese desafío. Entonces, deberíamos aceptar que en un caso concreto el juez, perdón, el fiscal tendría como carga de la prueba demostrar
la responsabilidad penal más allá de todo razonable y por lo tanto, pues las categorías de la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva, la antijuricidad y la culpabilidad deberían acreditarse según ese estándar. Y desde luego entonces el dolo, desde luego, tendría que probarse según ese estándar de prueba. Entonces el planteamiento que yo hago es que probar el dolo más allá de toda duda razonable implica, por un lado, confirmar la hipótesis dolosa, confirmar la hipótesis dolosa mediante elementos de juicio fiables y relevantes o pertinentes. Eh, precisamente estas reglas de imputación social nos brindan, nos orientan o orientan a los fiscales a la hora de saber entonces qué hechos deberían probar. Si quieren acreditar el dolo más allá de todo razonable, pues tendrían que eh, basarse o tener como guía u orientación estas reglas de imputación social del conocimiento que pues van a servir como, repito, como guía para indicarle al fiscal qué hechos deberían probar, qué hechos podrían ser relevantes a partir de sus pesquisas, a partir de su investigación, pues qué hechos o qué elementos de juicio fiables y relevantes podrían servir para acreditar cada una de estas reglas de imputación del conocimiento que nos permitan acreditar la hipótesis dolosa. Entonces, el planteamiento sería sencillo, la hipótesis delictiva dolosa se confirmaría más allá de toda duda razonable si se confirma mediante elementos de juicio la mayor cantidad de indicadores o reglas de imputación social del conocimiento, de tal manera que conformemos un plexo probatorio o un conjunto probatorio con base en elementos de juicio concordantes y convergentes en relación con la imputación dolosa. Y adicionalmente, pues una condición negativa eh, y que se haya refutado o eliminado la hipótesis alternativa compatible con la inocencia o más favorable para el acusado. Entonces, ¿cuál podría ser aquí la hipótesis compatible con la inocencia? En el mismo nivel sistemático de la teoría del delito, la contrapartida del dolo es el error de tipo invencible. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, la hipótesis contraria compatible con la inocencia, en ese nivel sistemático de la teoría del delito sería el error de tipo invencible. Luego, si hay algún elemento de juicio que me permita fundamentar una hipótesis de error de tipo invencible, eh, pues claramente ahí habría un motivo para absolver. Pero si se descarta esa hipótesis de error de tipo invencible, pues entonces se habrá superado el umbral más allá de todo razonable, en teoría. Ese sería como el planteamiento. Puede que a veces los abogados planteen como hipótesis contraria una más favorable al acusado. Entonces a veces la fiscalía dice, no, esto se cometió a título de dolo y la defensa va a plantear una hipótesis de culpa. Entonces, si la defensa aporta elementos de juicio que permitan inferir una hipótesis imprudente, eh, o así la defensa no la plantea, el juez la detecta a partir del acervo probatorio, pues la Corte Suprema de Justicia ha validado la posibilidad, en virtud del principio de congruencia flexible, eh, o con base en esa idea de la congruencia flexible, estaría permitido que el juez condene por imprudencia a pesar de que se haya pedido condena por dolo, pero no podría hacerse lo contrario. Pasar a transitar de la imprudencia al dolo, claramente, pues eso no estaría permitido porque agravaría la situación del acusado. Eh, y lo interesante de esto es que inclusive la hipótesis contraria a inocencia puede ser, o sea, puede ser un error de tipo invencible, pero también puede ser otra hipótesis distinta que se ubique en otra categoría del delito. Puede que la fiscalía inclusive logre acreditar su hipótesis de dolo, pero si hay elementos de juicio alegados por la defensa o a partir de hacerlo probatorio que plantea una hipótesis alternativa, por ejemplo, de una causal de justificación, por ejemplo, una legítima defensa, un estado de necesidad o una hipótesis de ausencia de culpabilidad, pues lo interesante es que inclusive así la fiscalía logra acreditar más allá de todo razonable el dolo. En otros niveles de la teoría del delito, hay otros argumentos que permitirían inclusive no permitir la condena por una situación de justificación o de culpabilidad o de inculpabilidad. Eso es algo que quiero desarrollar también y que estoy buscando la manera como de organizarlo metodológicamente porque es algo que yo
no lo había planteado con tanta fuerza en mi libro, ¿no? En la tesis doctoral, pues porque ese artículo que estoy eh, proyectando, pues se basa como tal en, pues en la tesis doctoral, solamente que como es una tesis doctoral fue muy larga, entonces yo estoy tratando como de sintetizarlo y de hacerlo un poco más pedagógico, bajarle un poco, sin obviamente desligado, o sea, sin quitarle profundidad, pero sí hacerlo un poco más pedagógico eh, para los operadores jurídicos que puedan estar interesados en esto. Entonces, ese sería como el planteamiento, a grosso modo, del artículo, del texto. Eh, creo que con base en estas ideas, creo que se podría, lo que les digo, construir como un argumento un poco más pedagógico, sobre todo para los fiscales, ¿no? Pero eso también sirve para la defensa, obvio decirlo, ¿no? Porque la defensa va a tratar de plantear como estrategia litigiosa una duda razonable, ¿no es cierto? ¿Y cómo va a plantear la duda razonable? Pues precisamente tratando de demostrar que en el acervo probatorio hay elementos de juicio que fundamentan una hipótesis compatible con la inocencia que pues la brinda como tal o la puede brindar la teoría del delito. La teoría del delito en la faceta siempre de negación de las categorías que afirman la responsabilidad. Entonces tenemos tipicidad, causales de atipicidad, eh, antijuridicidad, causales de justificación, culpabilidad, causales de inculpabilidad. Entonces se muestra como interesante la estructura de la teoría del delito como tal para que el abogado defensor pueda utilizarla en sus estrategias de defensa y pueda acreditar esta duda razonable que sin lugar a dudas habilitaría la absolución. Entonces yo creo que ya cumplí con el tiempo, entonces pues les agradezco mucho escucharme y pues atento, ¿no? A las dudas o reacciones. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Vamos a hacer lo siguiente para que sea más eficiente. Si le parece, vamos a recoger una serie de preguntas y usted responde en bloque, de la manera que lo considere más fácil, responde lo que considere que vale la pena responder para evitar también redundancias. Hagamos lo siguiente, recojamos unas preguntas acá los que estamos presentes. Mientras tanto, Daniel, por favor, me colabora preguntando si algunas personas que están en el chat quieren dejar algunas preguntas. Después se formulan o si después le podemos dar la palabra a alguien que esté. Terminada esa primera ronda de preguntas, si tenemos más tiempo, podemos hacer una segunda ronda de preguntas. Frente a los que estamos acá, no sé si alguno de ustedes, Oscar, por favor. Eh, bueno, gracias primero por la exposición. Parece un tema muy pertinente. Intentar, digamos, el propósito de darle rigor, digamos, a este razonamiento en materia penal. Yo tengo como dos preguntas, pero, digamos, voy a intentar que estén un poco ligadas. Y es, ¿qué carácter tienen estas reglas, estos indicadores, respecto de los hechos probados? Tú decías algo así como que son reglas que reflejan los hechos probados, infieren los hechos probados, ¿sí? Estos criterios. Entonces, ¿qué tipo de inferencia hacen o permitirían hacer al juez, al fiscal, estas reglas con respecto a la prueba de estos hechos? ¿Qué tipo de inferencia estás pensando ahí? Y, bueno, tengo como otro, pero de pronto... Sí. Y bueno, la otra ya es, digamos, tiene que ver con la respuesta de la primera, pero asumiendo digamos, algunas cosas, es más sobre todo como una posición tal vez de debate, en el sentido en el que, por los criterios que has dado, al menos en principio, salvo debate en contrario, me parece que todavía los criterios son de tipo persuasivo o de tipo retórico. Me explico, se habla de los varios criterios de riesgo, de conocimientos mínimos, de duda razonable para, digamos, tengo la impresión de que es como este criterio del hombre medio, lo que razonablemente alguien medio podía pensar que esto sería peligroso, ¿sí? Que esta acción llevaría a un resultado dañino, ¿sí? Y esto tiendo a verlo como todavía un criterio
retórico, un criterio persuasivo, que no cumpliría en ese sentido el propósito que se busca, que es darle un rigor, digámoslo, científico a la hipótesis dolosa, ¿sí? En esto, pues, recuerdo mucho los debates de Jordi Ferrer, pruebas sin convicción, precisamente intentando en la prueba de las hipótesis sobre el razonamiento probatorio, dar criterios de tipo científico o de tipo probatorio, como insertando una lógica de probabilidades baconianas, una lógica de probabilidades bueno, pascalianas, una lógica, digamos, como un instrumento matemático que permitiera llegar a inferencias objetivas e inductivas fuertes o débiles. Entonces ya es un poco como la segunda sería de debate. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Miguel, por la charla y por estar acá con nosotros. Estamos volviendo a su casa de doctor de esta universidad. Pues muy interesante. Yo pues sí conocí algo ya de su libro y en el escrito que nos envió, pero puede hacer referencia principalmente a la exposición. Hay una cuestión, digamos, me parece interesante, sobre todo como usted lo está planteando, pues hacer referencia a Wittgenstein en el pensamiento de los estados mentales. Pero hay que tener en cuenta también la posición no Wittgensteiniana, por decirlo así, ¿no? Que es, Wittgenstein asume que no hay una relación, la intención no es un suceso mental y no es una causa de la acción, contrario a otras posiciones, sobre todo que vienen de la corriente de David Hume. Entonces, en ese sentido, pues hay que establecer cómo es pertinente establecer estos dos modelos de reglas sociales con base en esos dos presupuestos. ¿Por qué? Porque se puede plantear a los fiscales, a los abogados, también como usted decía, si puede servir para el litigio, cuál es la noción detrás que se está sustentando, porque eso puede cambiar totalmente cómo podemos observar estas reglas. Si yo considero que mi intención y el dolo que puede tener un victimario es causa de la acción, pues entonces el análisis de todas las reglas sociales para romper el conocimiento, es decir, para afirmar desconocimiento o para afirmar conocimiento como una creencia que influencia la intención y la intención causa la acción, pues puede entenderse de manera distinta al momento de la imputación. Que yo creo que en materia penal, pues ustedes saben, habrá una discusión sobre ese tema. Por eso lo digo también, ¿por qué? Porque la idea que usted plantea, digamos, del dualismo como un modelo que está detrás de sus afirmaciones, es también rebatido por otras posiciones humeanas, ¿no? Es decir, no estamos hablando de cuerpo-mente como algo dual, sino un monismo que es totalmente afirmado por los que vienen también de la corriente de David Hume y sobre todo por Quine, ¿no? Entonces, no hay un dualismo, estamos hablando de algo y tenemos que explicar objetivamente lo que es interno. Y en eso, pues entonces también empataría con su trabajo. Entonces, ¿esto a qué va? Pues que hay un presupuesto que se tiene que plantear acerca de que podemos hablar de un monismo y también aplicarlo a su idea de poder dar cuenta de los estados mentales desde un punto de vista lo más posiblemente objetivo, que es precisamente la idea de la naturalización. La naturalización no se mantiene con algo subjetivo, es presentar algo objetivo. ¿Y esto cómo está atado a lo anterior? Pues que el objetivo es causa de lo externo. ¿Y el objetivo qué es? Un suceso mental comprobable, por lo menos físicamente. Obviamente con todos los problemas que puede traer, digamos, de la diferencia entre la intención y la extensión, intencionalidad en términos de filosofía del lenguaje, la intencionalidad versus la extensionalidad, ¿no? Es muy difícil traspasar la intencionalidad de conceptos mentales a conceptos físicos, ¿no? Por ejemplo, está típicamente el ejemplo de, usted puede creer que Clark Kent tiene gafas.
pero no cree que Superman tiene gafas. Eso es una intención y es un conocimiento, pero objetivamente sabemos que Superman también usa gafas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo estamos viendo los hechos mentales como causa de las acciones o los hechos mentales, estados mentales, no como hechos, sino como contenidos proposicionales que ya no servirán tanto para explicar la acción de un ser humano, sino precisamente su punto, que es explicar el juicio de otros seres humanos sobre el juicio de una acción de un humano, que eso es lo que usted va. Y todo entonces, el punto cuál es, que me parece también necesario, que está en su texto, pero tal vez puede ser mucho más enfático en aclararlo, que el texto es sobre todo sobre el juicio de en la mente de los juzgadores y también de los abogados que buscan influenciar al juzgador, ¿no? Por eso la duda razonable al final aparece como extraña frente a todo. Porque el punto cuál es, creo que es mostrar que se justifica que el juez haya considerado que existe el dolo con base en esas reglas sociales. Las reglas sociales al final justifican que un juez o una jueza no incurrió en error, ¿cierto? Más allá, es decir, estoy justificado a creer esto porque lo demostré con estas reglas sociales. Pero pasaría totalmente a segundo plano en esa situación si realmente lo intentó el que está siendo juzgado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre va a existir la asimetría precisamente por lo que señala Quine. La asimetría que en el derecho pues se vuelve algo trágico y es que yo creo que usted tenía la intención, pero su intención no era esa. Y ya con esto termino, es la distinción necesaria entre agencia intencional e intención. Puede tener la agencia intencional de haber matado a alguien, no lo quiero decir, bueno, yo no, digamos Pepito para no traer en carro, ¿no? Está en carro, tal, y accidente, te atropella a alguien y muere esa persona. Soy el agente intencional, es decir, mi cuerpo, mi movimiento de mis extremidades en el vehículo, todo generaron ese hecho. No obstante, como usted muy bien decía al final, puedo ser sujeto de un razonamiento por parte del juez, de los fiscales, de los abogados, etcétera, que muestran que no se me puede imputar la responsabilidad. O en eso puedo estar diciendo algo en penal que no tiene mucho sentido. Pero en filosofía de la mente, digamos, Davidson y otros diferencian entre la agencia intencional, que es mostrar que una persona, su cuerpo, genera ciertos cambios externos en el mundo, pero otra cosa es atribuir intención a esa acción. Yo, el ejemplo de Davidson que dice mucho esto, que no es de materia penal, digamos, nos vamos a tomar unos vinos con Miguel. Y yo sé que a Miguel le gusta el vino tinto, no le gusta el vino blanco. Y tengo la botella, pero la botella pues es oscura, y le sirvo, y mi intención es servirle vino tinto y le sirvo vino blanco. Miguel, ¿cuál es la intención de Diego? Haberme servido vino blanco. ¿Cuál era la intención de Diego? Servir vino tinto para Diego, me equivoqué. En ese sentido, yo sí soy agente intencional de haberle servido vino blanco, pero no se me puede atribuir a mí la intención de haberle servido vino blanco porque yo quería servirle vino tinto. Esto en materia penal, digamos, yo quería servirle vino, pero le serví cianuro. Y entonces acá ya vienen todas las cuestiones del planteamiento del conocimiento, como usted lo está tratando. Yo estaba justificado para creer que era vino o tenía razones para haber entendido la probabilidad, posibilidad, mi margen de creencia para haber considerado que era cianuro. ¿Sí? Entonces, que usted lo dice muy bien, me parece que esas reglas sociales van al conocimiento o al desconocimiento. Es decir, es una herramienta de doble uso. No creo que plantee. Sería interesante, y Miguel de pronto ya lo sabrá, interesante si hay asimetría de pronto en utilizar estas reglas sociales para imputar conocimiento y utilizar estas mismas reglas sociales para demostrar desconocimiento, ¿no? Pero sea cual sea el caso, lo que es verdad es que usted está partiendo que hay agencia intencional. El cuerpo de esa persona, sus movimientos, generó cierto suceso. Esto cuando hablamos de creencia,
ya es precisamente lo que yo señalaba, que también lo plantea Davidson, es las creencias para haber formado esa intención. O también David Parfitt o otros que han tratado este tema. Pero todo esto va atado detrás, esa construcción, a cuál es el presupuesto. Si usted se va por Wittgenstein, que creo que le serviría, pero con Wittgenstein no tenemos que ir necesariamente al dualismo, no podemos explicarlo de materia monista, que creo que en materia penal, ojalá cada día más sea considerado el monismo, ¿no? Para demostrar más justamente si una persona merece ser, además de ser agente intencional, demostrar que tenía conocimientos mínimos para haber considerado que su acción era un medio adecuado para considerar el fin que es tipificado penalmente. Más que preguntas es si detrás de todo esto pues hay algo que haya considerado Miguel al respecto. Gracias. Bueno, voy a preguntarle yo algo, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por su exposición. Además, antes de hacerle la pregunta, le quiero decir que soy bastante afín al proyecto en general. Pero creo que hay una ambigüedad de fondo que usted debe resolver de manera previa, incluso, y ahora le aclaro por qué, incluso de manera previa a considerar que es un estado intencional desde una perspectiva de filosofía de la mente, porque hay unos pasos que no se pueden obviar en cualquiera que sean los dos caminos de esta ambigüedad que creo que está de fondo. Es que son distintos los que no se deben obviar y creo que en alguna medida usted los puede estar obviando. La ambigüedad que está de fondo, que es una ambigüedad que no le cala bien a la dogmática penal, pero eso no habla mal de la distinción, habla mal de la dogmática penal. Es que no es claro hasta qué punto su análisis razonable de que el contenido del dolo está ligado necesariamente a cuáles son los contenidos mediante los cuales se tiene que probar. Es decir, que existe una relación necesaria entre esas reglas procesales y esas reglas sustanciales, pero no es claro si ese análisis del dolo y del estándar de más allá de duda razonable es un análisis de lege lata o de lege ferenda. Y creo que usted se mueve entre los dos, y al moverse entre los dos usted obvia unos pasos necesarios que se tienen que hacer en los dos análisis, porque los dos análisis tienen como primer momento un acto de interpretación. ¿Por qué? Porque el dolo no es una cosa que está en la vida real. El dolo es una palabra. Es una palabra que utiliza una norma o que utiliza un estándar extrapositivo para designar algo que está en la vida real. Y por lo tanto, ese algo que está en la vida real depende del sistema del que estamos hablando. Si yo le hablo a usted, por ejemplo, del dolo en el derecho penal medieval, es un acto de malicia que se confiesa ex post facto, normalmente bajo tortura. Eso es esencialmente un acto de malicia. Ojo, tiene que ver con cuestión de conocimiento, es ante todo un acto de malicia, y es un acto de malicia que se determina siempre por confesión, o por lo menos prioritariamente por confesión. Significa que si yo voy a hacer un análisis de lege lata, lo primero que tengo que mirar es qué significa dolo en un conjunto de normas específico. Y creo que acá se presenta un vacío grande, porque usted está llegando a qué es dolo, usted recoge un debate dogmático extranjero, de personas que estaban en su mayoría muertas antes de que saliera el Código Penal de acá, y omite unos puntos complicados. El dolo tiene una definición en el Código Penal. Tiene una definición poco afín a teorías normativas. No significa que las teorías normativas del dolo estén completamente excluidas del Código Penal. Eso no significa. Pero es un escollo grande. Es un escollo grande. Para que yo llegue a determinar cuál es el alcance del dolo, lo primero que tengo que hacer es interpretar las normas que están ahí. Lo mismo me pasa con el estándar de duda. ¿Por qué más allá de duda razonable significa tal cosa? Eso es una expresión también. Es una expresión que utiliza la ley y yo tengo que hacer un ejercicio de interpretación para decirle lo que está exigiendo la ley procesal es esto y son estos criterios y son estos criterios y tal cosa. Lo mismo pasa con la presunción de inocencia que usted menciona. Dice la presunción de inocencia tiene que tener estos alcances porque de lo contrario, pero toda esa parte interpretativa es necesaria para que usted pueda hacer el análisis de lege lata. Si su análisis en cambio es de lege ferenda, también tiene que pasar por una etapa interpretativa, pero no es una etapa interpretativa de unas normas positivas, sino que es una etapa interpretativa de unos estándares deónticos y axiológicos. Ya el problema no es qué es dolo, sino qué debería ser dolo.
¿Qué debería ser dolo? Significa que debería exigir la ley penal que se demuestre de una persona para poder imponer una sanción por una serie de conductas. Y creo que en este argumento usted avanza un poco más que en el otro. En el argumento de ley referenda es más rico porque usted dice, vea, estaríamos actuando mal, de alguna manera, si nosotros nos contentamos con asumir que el dolo es un estado subjetivo, los estados subjetivos no los podemos demostrar, lo más razonable parece ser que nosotros operemos de esta manera, que tengamos unos estándares objetivos que me permitan pasar a esto. El problema es que ese es un argumento que es un poco más largo. Usted en una parte importante del texto dice, vea, tiene que haber un estándar intersubjetivamente controlable, porque de lo contrario estaríamos estaríamos infligiendo un daño a una persona muy grave. Y usted cita a Ronald Dworkin. Eso es insuficiente. No porque sea citar a Ronald Dworkin, sino porque cuando yo estoy haciendo un análisis de ley referenda, hay un punto anterior a la interpretación de los estándares extrapositivos y es el reconocimiento de los estándares extrapositivos. ¿Cuáles son los estándares extrapositivos? Por ejemplo, usted cita a Ronald Dworkin. Si usted le pregunta a Ronald Dworkin, ¿y de dónde viene ese derecho que yo tengo a que no me trate así el Estado? El señor le va, como él es un liberal parroquial, en un sentido no peyorativo, es un estrictamente descriptivo, le va a responder algo que puede ser letal para toda su tesis. Le va a decir, eso es así porque hace parte de la ética política de mi país. Y esa no es precisamente la ética política de otros países y no es precisamente algo que se pueda defender tan fácil. Cuando usted cita a este señor Céspedes, que da a entender que esto es una exigencia más o menos de la comunidad republicana, eso también requiere una fundamentación un poco más amplia. Entonces, lo que yo quería hacerle notar es esa pregunta inicial. Si su análisis es de lege lata o de lege ferenda, uno, no se puede obviar. No se puede obviar, yo sé que la dogmática tiende a obviarlo básicamente porque ha habido una profunda perversión del quehacer dogmático, porque un grupo de profesores de derecho penal han asumido que su misión en la vida es cambiar el mundo. Pero eso es algo que realmente es difícil de sostener, sobre todo en términos de legitimidad política. Aparte de esa consideración, independientemente de que usted esté haciendo un análisis de ley lata o un análisis de ley referenda, usted no puede obviar el punto interpretativo, sea interpretación del derecho positivo, si es de ley lata, o interpretación de unos estándares extrapositivos. Porque si no se hace ese paso, pues realmente viene una conclusión muy cargada, muy interesante, pero en la que no es claro, porque usted dice, yo tengo un interés pedagógico, decirle al fiscal cómo debe probar bien el dolo, decirle al defensor cómo puede desvirtuar bien el dolo, decirle al juez cómo puede hacer un buen análisis. Pero no es claro si usted le está diciendo buen en términos de juridicidad, en términos de moralidad política, y no está claro cuáles son los estándares en los que se está justificando toda esa cadena de reglas que le permiten llegar allá. Si yo parto, uno, de que el dolo es algo que puedo describir como algo cierto y no como una categoría normativa, como algo que es dentro de un sistema, sea positivo o no positivo, y solo dentro de ese sistema tiene esa intención, pues Carlos mencionaba, Diego, intención con S, no con C, y el alcance pedagógico obviamente es muy distinto. Si yo le digo al fiscal, o usted hace esto, o usted prevarica, o si usted no hace esto, no prevarica, pero hace algo indebido. Esos dos alcances dependen y están fundamentados en esa diferenciación inicial que yo creo que usted no puede oír. No sería más. Si hay tiempo para algo más, le mencionaré otras cosas, pero no. Hay otras 3 preguntas en el chat. Si ustedes pueden formularlas, por favor. Ok. O que darles la palabra, si quieren. Sí. Si algún participante quiere hacer uso de la palabra, puede hacerlo. De lo contrario, yo le diré su pregunta ante todo el salón. Bueno, parece que no. La primera es de Daniel Gutiérrez. Él pregunta, yo quisiera saber si en estos desarrollos teóricos encaminados, como se ha dicho en varias ocasiones el doctor Muñoz, a fines eminentemente prácticos, ha tenido en cuenta de algún modo un contexto que, como el nuestro, incide en un modo determinante muchas veces
por lo menos en zonas del país, en las conductas individuales. Me refiero, claro, a la abundancia de autoridades disidentes, a múltiples parajusticias, al dominio de organizaciones armadas y a parámetros muy diversos del instituto. Aunado a este mismo tema, que me imagino es el contexto de Guerra Colombia, yo también tengo una pregunta, y es sobre el trato del dolo y el contexto que usted lo daba sobre la objetividad fuera de la persona y sobre todo ese parámetro del contexto y la socialización. Y es sobre en los casos del reclutamiento militar forzado desde pequeños, hasta qué punto se puede decir que hay dolo en una conducta en precisamente una formación eminentemente ligada a la guerra. Es decir, desde cuándo, y sin mencionar un caso de inimputabilidad, desde cuándo existe dolo siendo, por ejemplo, un miembro activo paramilitar o de cualquier otra corriente subversiva, siendo un niño, siendo un adolescente, ya siendo un adulto, y cuándo se puede entender esa conducta como dolosa. La siguiente pregunta es de Guillermo Miranda. La pregunta es, ¿le parece a usted de una forma de comprender parte de la cuestión epistémica más allá de toda duda razonable, sería que toda hipótesis alternativa a la hipótesis de acusación del caso concreto deba ser falseada o refutada? La siguiente, de Martín Montenegro, es, me gustaría preguntarle al doctor Miguel Ángel lo siguiente. Si los indicadores del dolo pueden tener mayor o menor relevancia o impacto en otros grados de conocimiento, como al momento de la imposición de una medida de aseguramiento, si se exige un grado de conocimiento inferior al de más allá de toda duda razonable, esto implica de parte del juez un análisis más riguroso de los indicadores del dolo en la tesis del ente acusador o por el contrario menos estricto. Esas son las otras tres preguntas de los participantes virtuales. Bueno, Si quiere tomarse 5 minutos para hacer notas o algo, o arranca de una, como prefiera. yo creo que una. Sí. Bueno, muchas gracias por las preguntas y las observaciones, que que sin duda tendrán ese gran propósito de fortalecer el texto. Voy a empezar con las observaciones de Jorge. Eh, sí es cierto que claramente, dependiendo del contexto histórico, de la mentalidad jurídica de la época, el concepto de dolo puede variar. Me encantó esa alusión que hizo en relación con el dolo de la Edad Media. Pero lo que realmente me dijo va a ser de muchísima utilidad para la estructura del artículo, porque en últimas esas ambigüedades que detecta, pues claramente fueron objeto de tratamiento riguroso en la tesis doctoral. Yo las tengo completamente claras. Lo que pasa es que, claro, yo de ese texto empecé a sacar un poco en desorden aquellas ideas que ya había planeado, que ya tenía en el texto doctoral como tal, las empecé como a sacar para ver, bueno, qué ideas me van a servir para estructurar este artículo con tintes pedagógicos. Pero claramente yo estoy absolutamente de acuerdo con él en que pues esas ambigüedades hay que resolverlas. Están resueltas, pero no están ahí resueltas, desde luego, no están ahí resueltas, están ahí presentes las ambigüedades. Porque es cierto, hay que tomar una perspectiva. La perspectiva que yo planeo, que ya tengo una base, porque repito, este artículo va a ser escrito a partir del texto que ya tengo publicado. La idea es que, claro, tiene que ser un análisis de ley de data. Eh, hay un tema de ley de data que sin duda está ahí en el libro, en el conocimiento más allá de todo razonable del dolo en la intervención delictiva. Eso no significa que por lo menos en ese escenario no se hayan planteado cuestiones de ley ferenda, pero ya de cara, pues, como a construir un argumento que sea útil para la comunidad jurídica, desde luego hay que partir de una perspectiva de ley de data. Claro, el artículo 22, a pesar de que yo de ley ferenda defienda un concepto cognitivo-normativo de dolo, claramente para efectos de este artículo hay que partir de una interpretación, como usted bien lo dice, una interpretación del artículo 22 del Código Penal a partir, pues,
de los cánones interpretativos. Eso también, en parte también fue una de las preguntas, recuerdo, de las inquietudes del jurado cuando sustenté la tesis, ¿no? Esto es ley ferenda, ley data. En algunos capítulos se transitó por la perspectiva de ley ferenda, pero al final de ley data se dijo, mira, aquí tenemos un artículo 22, así lo ha interpretado la Corte. Y lo mismo con el concepto de más allá de todo razonable. Porque tú me decías, bueno, ¿de dónde sacas esta definición? Esta definición estipulativa. Pues esa es una definición que ha sacado, pues que ha definido la jurisprudencia. Ya hay un precedente, claro, en la sala penal de la Corte que acoge esa definición del más allá de todo razonable como confirmación de la hipótesis y refutación de la hipótesis alternativa plausible de inocencia. Entonces, claramente esa definición inicialmente ¿quién la construye inicialmente? La construye el autor que mencionaba aquí, nuestro compañero Jordi Ferrer. Entonces la Corte a partir del 2010 coge esa definición para tratar de construir una definición estipulativa que ha ido reiterando en la jurisprudencia sobre cómo se debe entender eso de más allá de todo razonable. Entonces, sí hay una perspectiva de ley de data que hay que fortalecer en el artículo, sin lugar a dudas, porque no está tan claro ahí, eso es evidentemente cierto. De ley de data, pues hay que tratar de partir de esos ejercicios de interpretación que están vigentes en la jurisprudencia. Entonces, es cierto. En relación con el comentario sobre Dworkin, pues no sé, por lo menos en la tradición garantista, en el garantismo penal, sí está muy marcada la idea que se ha ido reiterando desde tiempos inmemoriales, inclusive desde el derecho romano, con la construcción de la presunción de inocencia por ejemplo, en las ideas bueno, en los brocardos latinos del derecho romano antiguo, que plantearon esto de la presunción de inocencia, siempre ha existido como que esa idea de que es 1000 veces peor condenar falsamente a un inocente que absolver a un culpable. Y eso se ha venido reiterando en distintas épocas, ¿no? Desde Maimones hasta Voltaire, William Blackstone, Matthew Hale, dos juristas ingleses que escribieron una obra de derecho inglés en el siglo XVII espléndida. Entonces el garantismo penal siempre ha tenido esa ética de debemos tener cuidado con el diseño y la aplicación de las instituciones procesales penales, porque por medio está pues el peor suceso que le podría generar el sistema y es condenar a un inocente. Entonces, yo recuerdo si esa cita de Dworkin, porque me pareció ver que ahí Dworkin estaba como planteando esa idea de que es importante tener instituciones jurídico-procesales deferentes con el riesgo de condena a un inocente, es decir, un estándar de prueba riguroso que pues, nos permita contrarrestar ese riesgo. Pero voy a tener desde luego en cuenta esa observación. Una acotación Señor. pequeñita. Es decir, tenga presente que usted quiere abrir un debate con Larry Lauren. Claro. No lo puede vencer citando a Maimones. ¿A quién? A Maimones. No. Es necesario hacer un argumento filosófico, políticamente mucho más amplio, mucho más completo para sostener eso. Y porque ese es el desafío grande que existe desde esa perspectiva. Que es una perspectiva utilitaria intuitivamente aceptable. Es decir, en últimas, lo que resulta más beneficioso sería esto por tales y tales razones. Y obviamente tiene unas dificultades grandes. Obviamente usted no las tiene que resolver en el artículo, pero tiene que por lo menos hacer una toma de postura. Yo necesariamente tengo que, digamos, tomo como punto de partida una forma de ontologismo liberal más o menos cerrada dependiendo de sus preferencias. Pero tiene que ser o un debate cerrado o un debate largo. Bueno, sí, estamos ahí de acuerdo con eso. Bueno, voy a empezar con las últimas preguntas y después continúo con el resto. Creo que la última pregunta tuvo que ver con
con la posibilidad de conseguir este estándar de prueba del dolo en fases anteriores a la etapa de juzgamiento y sobre todo en la fase, por ejemplo, de imposición de medida de aseguramiento. Ciertamente, yo creo que es posible construir estándares de prueba intersubjetivamente controlables en distintas fases del proceso penal en donde se requiera adoptar una decisión probatoria. Y precisamente la audiencia de imposición de medida de aseguramiento es una de ellas. Yo lo que creo es que, sin lugar a dudas, y esto sí ya sería, esta opinión es de ley ferenda porque no hay jurisprudencia, no tenemos como un concepto o una interpretación vinculante en la jurisprudencia penal, pero en ley ferenda yo sí consideraría que se debería construir un estándar de prueba para la imposición de medida de aseguramiento, que debe partir desde luego de los conceptos de la dogmática, pero ya el nivel o el grado de probabilidad inductiva de la hipótesis va a ser desde luego inferior a la que se requiere en relación con el estándar para condenar. En el estándar para condenar planteamos el nivel de exigencia probabilístico más alto porque estamos exigiendo la refutación de la hipótesis contraria de inocencia. En cambio acá bastaría, en mi opinión, con una hipótesis, digamos, que la hipótesis sea la más probable a la luz de los elementos de juicio fiables y relevantes, que me permitirían afirmar dos hipótesis en ese escenario. Primero, la inferencia razonable de autoría-participación y por el otro lado, la refutación de los riesgos procesales. Es decir, yo creería que para un estándar de prueba intersubjetivamente controlable en ese escenario debería implementar la necesidad de que el juez de control de garantías en ese escenario refute claramente los riesgos procesales. ¿Quién tiene la carga de mostrar los riesgos procesales? Pues la fiscalía. ¿Quién va a tratar de desmontar? Y eso es lo que normalmente los abogados defensores en estas audiencias hacen, ¿no? Tratan de desmontar la idea de que es que aquí hay un riesgo de fuga o de riesgo de obstrucción a la justicia o de peligro para la comunidad. Entonces, el argumento sí igual sustancialmente, desde luego, aunque no, algunos jueces de control de garantías dicen que las cuestiones dogmáticas son cuestiones que se debaten en el juicio. Yo no estoy de acuerdo con eso, pues la ley, artículo 307 siguientes, dice inferencia razonable de autoría de participación en relación con la conducta punible. Eso hace referencia a teoría del delito. Pero el nivel de exigencia desde el punto de vista del razonamiento probabilístico debe ser inferior, claramente atendiendo la idea de que los estándares probatorios deben ser progresivos a medida que va avanzando el proceso penal. La anterior pregunta sobre si toda hipótesis alternativa debe ser falseada o refutada, pues lo que ha planteado la jurisprudencia en relación con más allá de todo razonable es que quien tiene, el actor, la parte procesal que tiene la carga de refutar la hipótesis de la fiscalía es la defensa. Precisamente de eso se trata el juicio, un ejercicio de contradicción, de debate dialéctico en donde pues claramente ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? el abogado Llama a la defensor mamá. va a tratar de refutar la hipótesis de la fiscalía. Pero, pues, es importante plantear el escenario de las defensas pasivas. ¿Qué pasa si un abogado no la plantea? Pues, si se puede inferir del acervo probatorio, pues, si el juez está vinculado por el principio de presunción de inocencia, pues podría de oficio detectar la hipótesis de inocencia. En caso de inactividad o de pasividad de la defensa, que también pasa, generando pues afectación al derecho a la defensa, ¿no es cierto? Bueno, la otra pregunta sí que es más compleja. Eh, ¿Desde cuándo hay dolo? Tal vez si la entendí en un contexto de reclutamiento militar, tal vez. Eh, pues es que ese ya es un tema ya es un tema de dogmática, es decir, pues, a partir de cuándo hay dolo, pues cronológicamente, ¿cuándo empieza el dolo, si se quiere? Pues cronológicamente empieza cuando eh, una persona, pues al momento de cometer la conducta típica de que se trate, pues es consciente o tiene la intención de realizarla. El dolo no se construye a que, bueno, desde luego que ya nos explicaban los clásicos, ¿no? Con Carrara que hay un intercriminis y que puede haber una fase
preparatoria. Desde luego eso puede ser un indicador para imputar el dolo, pero no porque se quede el acto en fase preparatoria, sino porque después es utilizado para la comisión de un delito. Entonces, digamos que el punto es ese, ¿no? El dolo tiene que ser concomitante a la acción. Yo recuerdo que incluso los autores distinguen entre un dolo antecedens, un dolo subsequens, pero para precisamente abordar ese tema, ¿no? El dolo a partir de qué momento de la ejecución del delito empieza a cobrar relevancia, pues cuando empieza a ejecutarse. Sin esperar a que se ejecute la acción o se realice la acción de resultado, porque eso ya sería, o sea, digamos, si no se alcanza el resultado, pues eso sería ya una tentativa, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos que eso es como más o menos lo que puedo decir. Eh, Ahora, en relación con, ¿me recuerdas tu nombre? Oscar. Oscar. Entonces tú me preguntabas qué naturaleza tienen estas reglas o indicadores. Pues en la estructura del razonamiento probatorio, se supone que la conclusión, que la inferencia probatoria, es un derivado de dos premisas iniciales, de un conjunto de hechos probados, pero es que pues, los hechos en sí mismos no prueban nada si no se ligan con reglas de la experiencia. Entonces, el razonamiento estándar en la estructura del razonamiento probatorio parte de decir que yo pruebo cosas, o yo pruebo hipótesis a partir de unos hechos probados, porque esos hechos probados me permiten llegar a una conclusión altamente probable a partir de unas reglas de la experiencia. Porque yo considero que huellas dactilares en el arma utilizada en el crimen, porque yo considero que eso me puede servir para probar la autoría. Pues porque según la criminalística, según las reglas de la criminalística, normalmente, digamos, una persona que ha cometido como tal el hecho materialmente, pues deja sus huellas dactilares en el arma utilizada. Esa es una regla de la experiencia. Entonces, estas reglas sociales de imputación del conocimiento son reglas de la experiencia social que me permiten atribuir conocimientos o desconocimientos, porque tienen esa doble faceta. Que si son de tipo persuasivo retórico, pues no creo. Digamos que estas reglas de la experiencia, pues, las ha trabajado la jurisprudencia, no solamente de Colombia, en otros países. O sea, son reglas que si uno las lee, las entiende, las analiza, cualquier persona razonable inserta en un contexto social las puede entender y las puede asimilar, porque es la manera en que nosotros interpretamos el mundo y es la manera en que socialmente la sociedad nos ha enseñado cómo debemos interpretar los estados mentales. Eh, Cualquier persona interpretaría, el ejemplo lo plantea Rushka en un artículo, si una persona tiene la cara roja, tiene muecas de dolor o tiene, digamos, algún lenguaje, algún tipo de lenguaje corporal que socialmente se asocia con un estado mental, pues cualquier persona razonable diría, no, esta persona pues tiene un dolor de muela, ¿no? Porque se soba aquí la quijada, tiene la cara roja de pronto, tiene los ojos llorosos. Entonces no es que sean no es que tengan un tinte retórico, sino que creo que son reglas que primero ha decantado la jurisprudencia en muchísimos casos, dependiendo de los delitos de que se trate, y creo que son reglas de una vigencia social indiscutible, me parece, pero eso no significa que no sean derrotables. Ese es como el punto. El punto es que siempre se pueden derrotar en el caso concreto, dependiendo del acervo probatorio, porque sería absurdo, pues, entonces, presumir, digamos, inferir automáticamente el dolo, eh, porque de pronto puede que el caso no me dé para afirmar la vigencia de esa regla social en ese caso concreto. Es una vigencia general, que si se presentan en el proceso los hechos que me permiten aplicar la vigencia de esa regla general a ese caso concreto, pues me permitirán probar el dolo. Pero puede que no, puede que el acervo probatorio no me permita llegar a esa conclusión. Y eso no invalida como tal las reglas de la experiencia social, invalidaría su aplicación al caso concreto. Creo que ese es como el punto. Tú mencionaste algo del hombre medio, sí, y esa es una figura también muy utilizada en la dogmática
para hacer juicios hipotéticos, ¿no? ¿Qué hubiera hecho el hombre medio en la misma situación? Y eso se plantea en legítima defensa, se plantea en materia de imputación objetiva, se plantea en materia de juicio de reproche, de culpabilidad. Es una figura polémica, ¿no? Pues digamos, se le cuestiona un poco su ambigüedad. Pero yo creo que es posible, yo creo que sí existen reglas de la experiencia social de vigencia indiscutible. Lo que pasa es que no es que sean indiscutibles en el caso concreto, eso es lo que vamos a verificar, eso es lo que va a ser objeto como tal de verificación. Y bueno, ya en relación con las respuestas, señor. Sí, sí. Ajá. Es que a mí me parece que siguen siendo reglas de tipo retórico persuasivo, porque precisamente están en el terreno de la justificación. Lo que es razonable para algunos. Es razonable para todos que si tienes este dolor, que si está rojo, que si llora. Entonces infiere una conclusión que tiene los mueras. Pero alguien puede plantear otro tipo de premisas y convencer al auditorio que tiene otra cosa. Entonces lo que a mí me preocupa es que esto que viene más allá de toda duda razonable, el hombre medio que se utiliza como un estándar probatorio en diferentes partes del derecho general, del derecho penal, tiene como un carácter más persuasivo para mí por eso, porque no hay unos criterios de, por ejemplo, cuantitativos. Solo ¿Qué entendemos por persuasivo? A ver si lo entendí. Persuasivo en el sentido en el que, digamos, no estamos en el punto de vista de la racionalidad, sino de la razonabilidad. Lo que es razonable para otro, inferir esta conclusión, da un auditorio, da un contexto. Entonces recuerdo este texto de Andrés Páez, de Los Andes, y él tiene un texto sobre estándares de prueba. Entonces hace unos estándares, hace un texto sobre qué sería probar que alguien tiene una enfermedad, por ejemplo, en medicina. O sea, él hace ese ejemplo. Entonces en el texto dice, bueno, si tiene esto, 1, 2, 3, estos síntomas yo puedo inferir de manera inductiva y fuerte, con un grado de probabilidad mayor al 50%, que tiene tal enfermedad o tal otra. Entonces, Páez decía, bueno, en derecho, ¿por qué no se utilizan esos métodos? ¿Cuáles son las variables? Y con base en eso, ¿qué porcentaje de probabilidad tengo de que mi inferencia sea una inferencia inductiva fuerte o no lo es? Por ejemplo, en los casos de paro nacional cuando hubo hace unos años, muchos fiscales decían, pidieron medidas de aseguramiento a los jueces, aduciendo que eran un peligro para la sociedad. Y, digamos, utilizaron una serie de reglas razonables, como que de pronto pertenecían a cierto grupo de la primera línea, o que, no sé, estaban protestando de manera irada, no sé qué. Pero en un caso como ese, no se ve cuáles son las variables ni qué porcentaje de probabilidad me permiten inferir que ellos son un peligro para la sociedad o no. Entonces yo entiendo que el tema del razonamiento probatorio, especialmente como lo están debatiendo últimamente, es en contra de los criterios persuasivos y dando estándares analíticos, matemáticos, lógicos, para que no quede más allá de todo duda razonable. ¿Qué es razonable para usted? ¿Qué es razonable para usted? ¿Qué es razonable para usted? Entonces, también parece que ese criterio sigue siendo retórico y problemático, en el sentido que todavía no tiene un instrumento analítico fuerte, ¿sí? Matemático, lógico, de probabilidades, que le permita al fiscal por lo menos tener un grado de probabilidad porcentual para imponer una medida o no. Simplemente yo estoy más allá de una medida, más allá de una duda razonable, impongo una medida de aseguramiento, pero no tengo un esquema, un método analítico fuerte para decir que en este momento esta persona es un peligro para la sociedad, o esta persona es peligro de que huya, por ejemplo. Peligro de, bueno, las tres causales que hay. Entonces, ahí yo veo como que todavía estos criterios pueden ser, en un sentido todavía retóricos, y reproducir un poco, con ánimo, digamos, de mejorar sobre todo pues, el proyecto, todo, es revisar precisamente que si vale la pena o no ese uso de otras herramientas. Y el segundo punto que quería brevemente es el uso de Wittgenstein. Me parece interesante y muy valioso, pero me parece muy curioso porque Wittgenstein, la teoría de la acción de Wittgenstein, es los estados mentales no son causas, sino son razones de la acción. Esa es precisamente la pelea de Wittgenstein con las teorías causales de la acción y con otros, digamos, teóricos
de la acción. Incluso Davidson es un teórico como intermedio frente a un monismo anómalo. Este es razón y es causa de la acción del estado mental. Pero Wittgenstein, para la acción, los estados mentales son razones para la acción. Entonces, estaría esto en el ámbito de la razonabilidad, el ámbito de la persuasión, y no en el ámbito de la causalidad. Entonces, yo creo que habría esos dos problemas, pero pues como para el debate, para... Sí, es que, a ver, yo creo que el tema que usted está tocando tiene que ver o nos llevaría a otro más, o por lo menos que ya ha sido planteado y ya se ha solucionado hasta cierto punto, y es el modelo de razonamiento probatorio judicial. Según la concepción racionalista de la prueba, que es la que yo sigo, según la concepción racionalista de la prueba, yo no puedo cuantificar porcentualmente ni numéricamente el grado de probabilidad de las hipótesis en un proceso judicial. De hecho, pues ya hay toda una literatura que se ha encargado de descartar, por ejemplo, la aplicación del teorema de Bayes, sobre todo porque además va en contra de la presunción de inocencia, porque tenemos que asignar una probabilidad a priori de inocencia cuando todavía no tenemos ningún material probatorio para resolver con base en la formulita matemática de los grados de probabilidad. Entonces, ya se ha decantado, aunque bueno, todavía siguen existiendo intentos, ¿no? Por plantear la idea de estas probabilidades matemáticas o probabilidades bayesianas al razonamiento probatorio, pero hay un consenso fuerte, por lo menos en la corriente que yo sigo, que es muy difícil que los jueces puedan llegar a aplicar esas clases de probabilidad. Eh, Cuantitativas, matemáticas, de pronto excepcionalmente en alguna prueba pericial, ¿no? Pero es muy difícil. Cuantificar los grados de probabilidad de las hipótesis en PUN en el proceso con base en teorema de Bayes o en métodos matemáticos es complejo. Y el otro punto es, bueno, sí han existido intentos por clasificar entonces las reglas de la experiencia dependiendo de su grado de justificación epistémica, ¿no? De hecho, Tarufo se plantea precisamente eso que usted estaba diciendo, es decir, cómo hacemos para distinguir entonces entre una regla de la experiencia con un fuerte fundamento cognoscitivo de un mero prejuicio, un mero estereotipo y una mera percepción subjetiva. Pues hay algunas que sí se pueden, sí tienen como una validación científica, ¿no? Las reglas de la experiencia que fundamentan, o mejor, las leyes científicas, ¿no? Que inicialmente fueron, y son reglas de la experiencia todavía porque permiten explicar que sí A, entonces probablemente B, porque hay una regla científica que explica eso, y hay algunas reglas de la experiencia que sí se pueden, o que tienen un respaldo epistémico y matemático, pero hay otras que no, y no por eso decimos que no son válidas para deducir ciertas situaciones relevantes en el proceso. Lo que yo digo es, bueno, son reglas sociales porque todos en una comunidad estamos de acuerdo en que si normalmente una persona se comporta de esa manera o pasa esto o existe esto, pues probablemente, pero nadie se cuestiona su vigencia social solamente porque no se pueda tener como un aparato técnico, científico para probar su validez en general, ¿no? Y lo que digo, son reglas orientativas que socialmente creo que son vigentes, que no se pueda probar algún método científico o matemático, lo que sea, para probar su vigencia, no las hace menos válidas. Y repito, su validez en el caso concreto tendrá que ser objeto de contrastación con base en el material probatorio disponible. Por eso es que yo no creo que sea esto algo persuasivo. Pues digamos que es más que todo parte de las reglas sociales de interpretación que una comunidad tiene para interpretar cuando un tercero tiene unos estados mentales. Eh, por ejemplo, en el caso que yo planteé de la huella de frenada del vehículo, yo creo que un fiscal sensato no diría que el sujeto tenía la intención de causar el accidente o dejarlo libre al azar. Eh, y bueno, y no tenemos una ley científica que nos diga que eso es así en 100% de los casos, pero probablemente el sujeto no quiso dejar el resultado librado al azar y no quería causar el resultado, pues porque intentó frenar el vehículo y normalmente quien intenta frenar el vehículo, pues no quiere causar un resultado. Y bueno, y ya en relación con las observaciones de Diego, sí, no, pues estoy de acuerdo con él. Yo digamos que yo cogí
un enfoque, ¿no? De filosofía de la mente, que me gustó mucho, pero eso no significa que no hayan otros, ¿no? Hay muchísimos enfoques de filosofía de la mente. Me mencionó el monismo de Quine. eh, y sí, yo creo que sería interesante, te estaría molestando que si tienes bibliografía, eh, sería interesante que este enfoque que tú me planteas, cómo podría encuadrar en este proyecto que tengo. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, esas serían las observaciones. Señor. Esta es por parte de Miguel León. Dice, a su criterio, ¿existe alguna relación entre el concepto del dolo y el problema en filosofía sobre el libre albedrío? Eh, pues en principio no le diría relación porque pues la teoría estándar del dolo es que pues, partimos de dos estados mentales, el conocimiento y la intención. Eh, digamos que ese sería un problema ya para otro estrato, otra categoría de la teoría del delito, que es la culpabilidad. La categoría de la culpabilidad como posibilidad de obrar de otro modo, es decir, la posibilidad de haber observado correctamente la norma jurídica al caso, teniendo las capacidades para hacerlo. Eh, pero no, yo creo que ese es un problema ese es precisamente el problema de la categoría de la culpabilidad, ¿no? Que se construye con base en unas teorías filosóficas y en la dogmática penal se construyó con base en unas teorías filosóficas, eh, pero pues hoy en día ya no digamos, habría que complementar ese discurso de la culpabilidad con lo que ha hecho la neurociencia, ¿no? Sobre si es posible o no predicaron la posibilidad de obrar de otro modo desde el punto de vista de la mente, ¿no? Pero digamos que no le veo ahí como una pertinencia para el tema del dolor. Quisiera hacer una última pregunta. Sí, señor. Aprovecho mi autoridad para cerrar. Hacia el final del texto, usted, pues, cuando defiende pues, la utilidad de todo el proyecto, usted dice que eso permitiría superar el psicologismo del dolo y la idea de que la presunción de inocencia se desvirtúa cuando existe una íntima convicción por parte del juzgador. Yo no veo por qué esa ecuación existe. Yo no creo que sostener el psicologismo en el dolo implique un sistema de íntima convicción de valoración probatoria. No sé si es que lo estoy leyendo mal, pero creo que son dos cosas absolutamente independientes. Sí, de acuerdo. Y se puede tener una idea, por ejemplo, de que yo debo valorar la prueba de una manera racional, incluso si yo estoy convencido, seguramente siguiendo una línea de filosofía de la mente distinta, de que lo que, y repito, acá el problema en últimas es de palabras, que lo que dice la ley cuando dice dolo se refiere a un estado intencional. Ahora, ¿cómo hacemos para saber ese estado intencional? Pues con una prueba indirecta, con indicios, como se decía tradicional, con indicios, y sabiendo que no tenemos un acceso privilegiado a la mente de nadie. Igual como no tenemos un acceso privilegiado al hecho de que el tiranosaurio era carnívoro, pero sabemos que el tiranosaurio era carnívoro. Entonces, ese nivel, yo no, aunque me parece muy importante el proyecto general, le voy a definir dolo no solo en términos de norma sustantiva, sino también en términos de norma procesal. Creo que de todas formas es importante entender que el sistema de valoración probatoria también puede ser independiente del resultado que le dé a usted la teoría del dolo. Sobre todo si el análisis es en últimas de ley lata. Porque si el análisis es en últimas de ley lata, yo siempre puedo decir, ¿sabe qué? La ley está mal. La ley está mal, la ley es incongruente. Si nos la tomáramos en serio, nunca podríamos probar el dolo. Tendríamos que absolver a todo el mundo. Esa es una conclusión posible. Es una conclusión posible. Pero depende de qué es lo que yo esté argumentando. Si estoy argumentando explicando lo que dice la ley o lo que debería decir. Sí, estamos completamente de acuerdo. De hecho, hay defensores de un concepto psicologista de dolo que parten de un enfoque de valoración racional de la prueba. Son contextos diferentes, son, digamos, eh, puntos de análisis completamente diferentes, porque además inclusive los que defendían ese dolo desde la perspectiva psicologicista,
planteaban la idea de que necesitamos un método de acreditación racional con base en prueba indiciaria, con base en reglas de la experiencia. Y lo que yo digo es que eso no lo digo ahí, sino que lo planteo en mi libro, es que los que plantean el dolo de una perspectiva psicologicista, como los que plantean un dolo normativo, a pesar de las diferencias sustanciales en la conceptualización, llegan a conclusiones muy parecidas ya en cuanto al método de acreditación probatoria, solamente que manejan una terminología un poco diferente. Pero estamos de acuerdo en que son dos temas diferentes. Su posición sería psicologista también desde un sentido lato, ¿no? Es intentar mostrar que el dolo es un estado mental, pero que su acreditación o muestra tiene que ser valorado desde una perspectiva intersubjetiva. Yo solo una cuestión ahí es que sí me parece, más allá de lo de dicho y todo eso, es el término de aclarar perspectiva externa e interna, ¿no? Sí. Entonces, hay un debate en filosofía muy amplio, digamos, de Guibart, McDowell, en torno a si la racionalidad es dependiente de motivos internos o no, ¿no? Entonces está esa división fuerte que uno puede ver David Hume, neocantiano, Kant, y sí sería interesante, a mí me parece, Miguel, en su investigación, en ese punto sí parecería ser necesario tomar partido. Yo diría, así como psicoanálisis, mirando a Miguel, yo diría que Miguel es exterior, es decir, externalista, defiende una idea externalista. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy racional, mis acciones son racionales independientemente de los motivos que yo pueda tener para actuar de ese modo. Si estamos valorando la racionalidad, tenemos que tener una razón externa. Usted mató a esta persona, usted trata. Otra cosa es que con base en las creencias y en el conocimiento podemos considerar que usted está exonerado porque tenía razones justificadas para formar esa creencia. Pero me parece que lo que está defendiendo usted necesariamente implica que hay una razón externa para actuar de cierto modo independientemente de las creencias, porque me parece que el punto es, yo ya mostré la intención en cierto sentido, ahora todas estas razones sociales es para mostrar si se justifica condenarlo, o si se justifica que es inocente. Su texto y lo que nos expuso acá no tiene nada que ver con mostrar la intención ya sé, lo que yo llamaba la agencia intencional. Para ver si está justificado imputarle a la persona, y ahí tenemos todas esas razones sociales. Y esas razones sociales implican entonces que estamos hablando de un parámetro de racionalidad, de externalidad y no de internalidad. Que para, digamos, Guibart, no podemos hablar de racionalidad independientemente de los motivos entendidos incluso como creencias, deseos, hábitos, disposiciones mentales, etc. Creo que en ese punto sería interesante. Y respecto a lo de Leye Fernández, y eso sí me parece que es necesario aclarar cuál va a ser su proyecto, ¿no? Claro. Porque un artículo podría simplemente salir de eso diciendo existen, en la mayoría de ordenamientos jurídicos, enunciados normativos que definen el dolo, pero sin hablar necesariamente del artículo colombiano, es decir, en materia de teoría general, donde es necesario hablar de una actividad de interpretación. Y otra cosa es lo que usted expuso acá, que sí, entonces sería importante hablar del artículo 22, si es para un manual pedagógico para fiscales y eso, pues sí sería necesario. Es decir, lo que veo es que hay distintos proyectos, y qué proyecto usted decida hacer, pues implicará presupuestos necesarios de desarrollo. Internalidad, externalismo, McDowell, Guibart, sería bastante interesante. McDowell y Guibart. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Gracias a las Gracias. personas que nos acompañaron virtualmente, a quienes han asistido de manera presencial. Pronto vamos a anunciar el calendario de las sesiones del seminario del segundo semestre. Lo haremos a través de nuestras redes sociales y haremos lo posible por hacerles llegar la información correspondiente a todos los interesados. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Gracias. Mira, muchas gracias.